Hola, si es la primera vez que vienes al canal, mi nombre es Marta. Bienvenido a mi Story Channel y sus historias. Y hoy te voy a contar una historia que se va uniendo con un hilo de historias que hablan de mis experiencias personales con hechos paranormales. Esta sucedió en el año 2010 en un lugar que es una isla llamada Cerdeña. Es una isla en el mar Mediterráneo. Para acceder a la isla hay que ir en un barco donde van los automóviles, son más o menos 6 horas. Es un lugar maravilloso para pasar vacaciones y en el verano generalmente todos huimos o a las montañas o al mar porque en la ciudad hace demasiado calor. Así que decidimos ir a Cerdeña. Varias veces, en varias ocasiones tuvimos la oportunidad de ir, mi esposo, mis 3 hijos y yo. Llegamos allí, habíamos alquilado una casita. A ver, yo les explico. Cerdeña es muy grande y tiene varios pueblos, poblaciones. Y nosotros nos dirigimos a uno que se llama Stintino. Stintino es un pueblito que en sus, más o menos en el 600, del 600 al 900 fue un pueblito pescador. Las casitas son hermosas y es muy lindo recorrerlo porque hay murales que te van contando la historia de la tonara o la pesca del tono, del atún, que se hacía, era un evento muy especial y básicamente se vivía de la pesca en ese lugar. Es muy bonito, pero hoy día ya es un lugar turístico, ya ahí pues ya no se vive más de la pesca. Donde nosotros nos hospedamos son unas cabañas que se llaman La Tonara Le Saline, que es un conjunto de casas, un conjunto de villajes de varias casas, donde vivían los pescadores en esa época. Las adaptaron y las familias privadas las compraron para hacer pues casas vacacionales y son muy bonitas. Hay unas que son de 2 pisos, otras que son de un solo piso, y en el centro de ese villaje hay una iglesia. Esa iglesia se creó para que los pescadores y sus familias tuvieran acceso a los servicios religiosos, de modo que ellos allí mismo vivían, iban a pescar y luego podían ir a la iglesia todos juntos. La iglesia aún existe. Yo debo tener un video, espero encontrarlo. Fotos tengo también y también iré a buscar en Google. Quería comentarles que algunas de las fotos que publicaré en este video las hice yo misma y otras las tomé de Google. Entonces esa iglesia en este momento está solo lo que son los muros y ya prácticamente se está cayendo. Es muy peligroso entrar. Han puesto un recinto alrededor para evitar el ingreso. Antes de que pusieran ese recinto yo entré y es una gran casa de aves. Es muy bonito porque tú entras y sientes el aleteo de las palomas y el sonido de las palomas, pero pues está muy sucio porque también están los resultados orgánicos de las palomas, sus residuos, entonces es bastante insalubre entrar ahí, por eso ya no se puede entrar más. Pero tiene su historia, el lugar, está toda construida en piedra. Ese sitio en el día está lleno de vida, los niños, las familias, el mar, uno no piensa en nada porque uno está pues en el cuento de sus vacaciones, y de noche pues se va a dormir muy cansados porque el sol cansa mucho y se hacen largos recorridos. Cerdeña, no les voy a contar la historia pues para no hacerlos dormir o aburrirlos, pero es una historia interesantísima que vale la pena que la conozcan. Yo simplemente les voy a decir que hay unas torrecitas que se llaman las nuraghe o nuragas, no sé cómo se traduciría en español, las llaman le nuraghe en italiano, que son digamos, un testimonio del pasado de esta isla, que han tratado de entender quiénes las han construido y aún están investigándolo porque ya se tienen nociones de algunos pueblos que pasaron por ahí, porque no las hicieron los pobladores de los cuales se tenía conocimiento de las islas. Son mucho más antiguas
que esos antiguos pobladores. Hubo pueblos que pasaron por ahí y hay varias teorías y es bastante interesante. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene mucho que ver con lo que les voy a contar hoy. Y es muy interesante esta historia, así que quédense hasta el final. Resulta que alquilamos esta casa y bueno, una noche nos fuimos todos a dormir. Mi esposo cerró unas compuertas de madera que son las que están en las compuertas que protegen y luego están las puerticas de la casa que son en vidrio. Cerramos todo. Mis hijos se fueron todos a dormir a una habitación junticos, adjunta a la nuestra. Mi esposo y yo nos fuimos a dormir, pero habíamos dejado en la salita unos remos y unas cosas para navegar en la canoa. Entonces dejamos, creo que eran unos kayaks y unos remos, todo envuelto en unos plásticos. Cuando estábamos ya durmiendo, a una cierta hora de la madrugada, no les puedo decir qué hora era porque no tenía a mano un reloj, yo me despierto y mi esposo también se despierta y empezamos a notar que la lucecita de la lámpara titilaba. Estaba apagada porque nosotros no dormimos con la luz prendida, pero se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba de un modo intermitente muy rápido. Entonces yo le dije, caramba, hay un corto o algo así, qué raro. Él me dijo, sí, después la revisamos. Yo ya estaba disponiéndome a levantarme para mirar la lámpara cuando oímos los dos como si alguien agitara ¡fum, fum! Con fuerza unas bolsas plásticas, los plásticos. Obviamente inmediatamente lo relacioné con los plásticos que envolvían los remos y los kayaks. Yo me volteo y miro a mi esposo y hacemos así. La puerta de la habitación estaba abierta, pero afuera estaba la oscuridad absoluta, porque como había cerrado estas compuertas, pues no entraba ni la luz de la luna ni de los farolitos que hay afuera del vilaje. Entonces yo le dije, según tú, ¿qué es eso? Y me dijo, no sé, pero no es un ratón. O sea, un ratón no puede hacer un sonido así. Yo le dije, ok, vamos a mirar. Y él, no, ve tú, ve tú. O sea, él es muy valiente. Oh, marido, perdóname que diga esto, pero me mandaste tú a mirar. Entonces yo me levanté y él se quedó en la cama con la sábana hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo me levanté caminando despacio mientras se escuchaban esos ruidos y pues yo estaba un poco preocupada porque cuando miré la puerta de la habitación de mis hijos cerrada, yo sabía que no eran ellos porque no los había sentido salir. Entonces dije, ¿hay una persona allí revisando las bolsas o qué? Yo creo que mi esposo tenía la certeza de que no era un ser humano porque él sabía cómo había cerrado esas puertas, sabía que había puesto llave, entonces él se imaginaba que no era una cosa de tipo ladrón, o si no, pues no me hubiera mandado a mí sola. Cuando yo estaba entrando al corredor, lo primero que hice, porque yo le tengo terror a la oscuridad, le tengo mucho miedo, empecé a tantear dónde estaba la luz. Como era una casa alquilada de vacaciones, yo no sabía dónde estaban los focos, los switch. Entonces dije, bueno, vamos para el baño a ver. De pronto el baño. Entro al baño y empiezo a hacer el tic-tic y no se prendía la luz. Entonces yo dije, caramba, preciso, no se prende la luz, me empieza a entrar la angustia. Cuando yo retrocedo un poco así, no, estaba en el corredor, o sea, entre el baño y la habitación donde estaba mi esposo con la luz titilando aún. Aquí en mi oído derecho, como a esta distancia, como si hubiera alguien aquí hablándome, me hablaron en voz baja, pero no era murmuro porque sí se alcanzaba a oír una voz bajita de hombre, pero amigos, en un idioma distinto, en otro idioma. No era italiano y no era español. En ese momento yo pego un brinco y salto a la cama y me tapo con la sábana también y yo, me están asustando, le dije a mi esposo, mira, me están asustando.
¿Y él quién? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? Yo le dije, no hay nadie, pero alguien me habló. Y él, ¿pero quién? Y yo, que nadie. Y la lámpara así, amigos, qué caos. Mi esposo no se levantó, o sea, todo el tiempo estuvo ahí. Perdonen que me ría, perdón. Él estuvo todo el tiempo en la cama y no se levantó. Así que yo le dije, te lo juro, me tienes que creer. Y me dijo, yo te creo, yo te creo. ¿Pero qué te dijo? Yo le dije, no sé, porque era una lengua distinta, era una lengua extraña que no conozco. Y lo que yo percibía era, uno sabe, porque hoy en día, amigos, quien no ha escuchado el francés, alemán, inglés, árabe, aquí en Italia, por ejemplo, hay muchos inmigrantes africanos, o sea, uno más o menos tiene la noción de las lenguas, también porque en internet tú tienes acceso a esto. Yo no la identifiqué, yo dije, no, no identifico este idioma, pero bueno, les cuento que pasé un gran susto. Yo les voy a decir una cosa, les confieso que cada vez que yo voy a Cerdeña no duermo. Yo lo paso muy bien en el día y lo disfruto mucho, y de noche no logro dormir. No es la única cosa que me ha sucedido allí. Si el tiempo lo permite, les cuento otra cosa rápidamente. Pero cuando nosotros estábamos regresando a nuestra casa, nosotros vivimos en Monza, que es una ciudad muy cercana a Milano. Entramos al aeropuerto y yo dije, yo quiero saber qué tiene este lugar. O sea, yo vi una librería y entré. Es como si el destino me hubiera llevado ahí, porque empecé a hojear los libros y obviamente la librería de qué hablaba, pues de Cerdeña, del mar, de las cosas turísticas, de las bellezas que tú encuentras allí. Me llamó la atención un librito chiquitito, negro. Les lo voy a buscar. Espero no haberlo envuelto en el trasteo que estoy haciendo porque nos vamos a ir de aquí. Si está a la mano, espero, lo voy a buscar y les pongo la foto del libro, y si no, yo lo busco en Google o como sea, les tendré la foto del librito. Delgadito, negrito, insignificante, y ese fue el que me llamó la atención. Cuando yo lo miro y miro la carátula, decía algo así como estregonería en Cerdeña. La estregonería es brujería. Entonces dije, wow, miremos qué es esto, lo compré y dije, lo leo cuando regrese a mi casa. Efectivamente llegué aquí y ahí empecé a entender ese lugar un poco, porque es un lugar donde hubo una tradición brujeril, entre comillas. Existían mucho los ritos, además de haber sido, como les digo, mucho más antiguo. Hubo otras culturas aún mucho más antiguas, entonces es un lugar que recoge unas energías increíbles. Yo siento eso muy fuerte, que eso es lo que a mí no me deja dormir, a pesar de que yo oigo el mar y se supone que uno se relaja, pero se siente eso, amigos. Y allí existió una tradición, que eran unas mujeres que iban a los hogares a ayudar a las personas a morir, y se llamaban las sacavadoras. Tengan en cuenta que Cerdeña fue colonizada por los españoles. Ellos fueron los que fundaron la tonara original. Fueron los españoles, que después la tonara fue comprada por una familia Vivaldi, una familia italiana, y de ahí en adelante siempre perteneció a los italianos. Por eso hay raíces en la lengua como de español. Yo me pregunto si esa lengua que yo escuché, ese idioma extraño, no sería de pronto algo originario de allí. Me parece muy lógico, porque pues estando allí, como les digo, no era italiano, no me parecía italiano, y desafortunadamente yo me asusto, reacciono, y pues cuando uno reacciona así, es como hacer un impacto y el fenómeno se detiene, ¿no? Porque no son cosas como con una violencia o una fuerza. De hecho, yo ya lo he dicho en otros videos, los desencarnados o las entidades tienen que hacer un uso muy fuerte de energía para comunicarse con nosotros, porque es como buscar
un medio. Y sí, los medios los hay. Están por ejemplo, están las ondas electromagnéticas. Sí, es cierto, hay todos estos medios, pero no todo el mundo está como tan sensible para escucharlos, ¿no? De pronto probó y yo me asusté mucho. Yo no sé, amigos, yo quisiera reaccionar con más calma, porque quién sabe qué hubiera pasado, quién sabe si me hubiera hablado todavía más. O sea, los mediums que tienen ya entrenada su capacidad no se asustan así y ya están acostumbrados. A mí no es la primera vez que me hablan, ya me han hablado o han hecho intentos y siempre reacciono igual. Me aterrorizo y detengo todo allí. Lo otro que les iba a contar es que en otra de las casitas donde nos quedamos allí en Cerdeña, una noche me sucedió algo muy fuerte porque esa noche nos fuimos a dormir. Esa sí tenía 2 pisos y mi esposo y yo dormíamos arriba. Abajo, uno de mis hijos dormía en un sofá y allí había una lámpara. Resulta que esa lámpara estaba dañada, no prendía. Pero esa noche, vuelvo y les repito, no sé a qué hora de la noche, yo empiezo a sentirme el cuerpo paralizado y veo un flash de luz fuertísimo venir como de ahí abajo. Yo lo sentía porque yo no lograba girarme la cabeza, estaba como si algo me tuviera paralizada, pero vi el flash de luz en medio de la oscuridad y en ese momento sentí a mi lado derecho una presencia. Yo estaba muy asustada, amigos, y trataba de gritar. Esto seguramente les suena familiar a alguien de ustedes porque son esos sueños, pues son las famosas parálisis del sueño seguramente. Pero yo estaba en un dormiveglia, o sea, en un intermedio entre despierta y dormida que yo no sabía, porque estaba todo tan oscuro que yo no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados, pero yo sentía esa presencia aquí. Y no es la primera vez que me sucede y es una presencia como si quisiera entrar en mi cuerpo, como si quisiera. Esto yo no sé qué es, o sea, seguramente cada uno tiene su opinión respecto a este tipo de cosas, pero de lo que sí les puedo asegurar es que esa voz era real, esa voz era real. Mi esposo también pudo testificar en los sonidos de esos plásticos, que al final nunca supimos qué movía los plásticos así, porque era como si los batieran. Porque cuando yo escuché la voz me devolví y, amigos, no tuve el valor de volver a salir y mi esposo no tenía muchas ganas, así que al final pues nos quedamos los dos allí. ¡Qué cobardes! Realmente, qué vergüenza. Bueno, yo hubiera podido haber dado una versión como que nos favoreciera un poquito más, que nos dejara la imagen mejor, pero a mí me gusta contarles tal cual. Y si llueven críticas, amigos, las recibo con todo el cariño del mundo. Bueno, amigos míos, gracias por haber escuchado esta experiencia. Aún quedan otras que les iré contando y cuando terminen estas experiencias pues ya seguiremos con otros temas. De todas maneras, ustedes saben que en el canal yo hablo de temas interesantes que les puede interesar a ustedes sobre lo paranormal o sobre casos criminales también, tratando siempre que sea sobre la línea del misterio, pero a veces hay casos en los cuales, por ejemplo, me causa mucha indignación y quisiera como aportar dando la información para que las personas se enteren y puedan tener un punto de vista crítico respecto a las cosas. Es un modo de compartir y es un modo también de hacer difusión de la información. Entonces, hasta muy pronto. Cuídense mucho y muchas gracias a quienes están dejando su comentario, a quienes se están suscribiendo y a quienes dejan el like, porque eso ayuda muchísimo al canal. Y hasta la próxima, amigos.